Saludos amigos de Z Digital, gracias por acompañarnos a una entrega más de Facebook Live, hoy con un tema sumamente interesante y a la vez que ha cobrado importancia en el mundo y vamos a hablar de las noticias falsas, por qué se genera este fenómeno y todo lo demás. Pero para ello contamos con una persona calificada en el tema, hablaremos con Felipe Vallejo, quien es estratega en comunicación y consultor de asuntos políticos. Felipe, bienvenido a Z Digital. Felipe, ya sabemos del fenómeno mundial que han sido las falsas noticias. Cuéntame, ¿qué son las falsas noticias? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, estoy muy contento de estar aquí. De hecho, la Z101 fue mi casa laboral por casi 2 años, hace ya bastantes años. Claro, tú conoces. Sí. Sí. Pero bueno, la noticia falsa, popularmente conocida así, pero también se llama noticias engañosas. Y hay una gran diferencia entre noticia falsa y noticia engañosa, por el hecho de que noticia falsa puede ser cualquier información que un medio de comunicación con credibilidad, o por lo menos que se encarga de verificar lo que está publicando, como el caso de la Z101, pudiese cometer el error de publicar algo erróneo, y eso sería una noticia falsa. Por ejemplo, cuando fallece una persona, se informa del deceso, pero sin previa confirmación de fuentes oficiales se publica por la premura, por el hecho de establecer la iniciativa o tener la primicia, y finalmente resulta que no había fallecido, por ejemplo, sino que estaba grave o simplemente había sido un rumor, y por tanto se incurre el medio de comunicación en una noticia falsa. Una noticia engañosa tiene una intención deliberada de engañar al público con un propósito económico y político. Esto ocurre mucho en campañas electorales, donde una noticia engañosa va a buscar convencer a un electorado de un cierto candidato de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de que Hillary Clinton se quería robar la elección, o que el Papa Francisco había apoyado a Donald Trump, etc. Son noticias fabricadas con una intención deliberada, sabiendo de antemano que es una falsedad o que no es posible respaldarla con hechos. Y hay una gran diferencia muy importante. Bien, conociendo ya lo que son las noticias falsas, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que generan este fenómeno que va creciendo en el mundo? Las consecuencias de las noticias engañosas provienen primero del cambio de modelo de los medios de comunicación. Antiguamente había una preponderancia de manejo de agenda pública de grandes corporaciones, grandes medios de comunicación, desde la prensa escrita, radio y televisión. Hoy en día el contenido en Internet está manejado por 2 grandes corporaciones, Facebook por un lado y Google News por el otro. Tienen sus propios algoritmos que identifican que, por ejemplo, Wilkie o Felipe busca información relativa a cierto personaje, a cierto tema, y el algoritmo va a captar que yo estoy más hacia la izquierda o más hacia la derecha políticamente, y me va a llevar a más informaciones de este tipo. Entonces, este es el verdadero escenario donde se manejan las noticias engañosas, y las consecuencias para los medios de comunicación es que una competencia desleal, porque no hay una comprobación, una verificación constante, como sí lo persiguen ciertos medios, y para el público en general es absorber información que no está debidamente respaldada, y por tanto no podemos creer lo que está realmente moviéndose en Internet y redes sociales. Hay una predicción que para el año 2022 la mitad de las noticias, alarmante, la mitad de las noticias que van a circular por Internet van a ser engañosas. Sabemos de este fenómeno que va en aumento y que tampoco es nuevo, porque recordamos que el periódico El País tuvo que rescatarse. Todos sabemos la trascendencia, la trayectoria de este periódico, una vez que publicó una fotografía del expresidente fallecido ya, Hugo Chávez, que estaba con el asunto del cáncer y todo lo demás. Pero queremos escuchar por qué se ha desarrollado este fenómeno en el mundo en los últimos tiempos, que ha sido como un boom. Eso fue un ejemplo de noticia falsa, porque El País dio por bueno y válido una foto de Hugo Chávez, supuestamente Hugo Chávez, que estaba intubado, supuestamente de nuevo en Cuba, en los últimos meses de vida que le quedaban al presidente de Venezuela, y tuvo que salir a las calles a las 3, 4 de la mañana a retirar el periódico y hacer una nota pidiendo las disculpas del caso, porque era una foto que nunca debió publicar. Un escándalo, se metió en líos diplomáticos hasta con el gobierno de Venezuela. Eso es un ejemplo de noticia falsa. El caso de noticia engañosa, bueno, en el mundo hemos tenido este tipo de situaciones donde los medios de comunicación arriesgan este tipo de situaciones porque quieren apostar a la primicia, y eso obviamente es lo que mueve a un medio de comunicación para competir con relación a otros medios de comunicación. Ahora, noticia engañosa, estamos hablando de otra, digamos, es otro tipo de música, vamos a decir.
porque es una manera de manipular al electorado y es una manera de radicalizar al grupo poblacional que ya está apoyando mis ideas y mi proyecto político. Hablando de noticias falsas y del electorado, ¿cómo puede afectar este fenómeno en términos políticos a las noticias falsas? O en este caso engañosas, que es donde se... En términos políticos. Sí. En términos políticos es un arma. Ahora, es como jugar con fuego, te vas a quemar en cierta manera, es tapar una mentira sobre la otra. Pero desde siempre el ser humano siempre ha preferido radicalizarse antes de reconocer que su postura estaba equivocada. En distintos experimentos se ha llevado a cabo este tipo de, digamos, de confrontación, donde se descubre que la gente prefiere encerrarse en su círculo y buscar gente que piense afín a él antes de reconocer que hay ciertas características o ciertas carencias en el argumento que estamos llevando adelante. Por tanto, esto es caldo de cultivo perfecto para las noticias engañosas. Estamos en una era de internet y redes sociales, donde hay una propagación importantísima, rápida, y de noticias engañosas, y eso evidentemente permite un impacto mayor. En términos políticos, no es que una noticia engañosa te haga ganar o perder elecciones, pero sí es un arma muy importante. Marca tendencia y se ha visto plenamente reflejado en la utilización de las mismas. Pudimos verlo en el caso de Estados Unidos, no fue exclusivo de Donald Trump, también la campaña de Hillary Clinton lo usó. Lo vimos ahora recientemente en Brasil, y lo vimos también en el Reino Unido con el Brexit, cuando se llevó a cabo la votación, el referéndum para ver si el Reino Unido salía o no de la Unión Europea. Se movieron muchísimas noticias engañosas para poder potenciar la opción de salir de la Unión Europea. Esto no es algo ajeno a República Dominicana, estoy seguro que lo vamos a ver muy de cerca en las próximas elecciones del año 2020. Antes de llegar ahí a República Dominicana, ¿qué persiguen los medios al promover este tipo de informaciones falsas? Porque pierden credibilidad. Eso persigue, cuando es un medio de comunicación, básicamente son fines económicos, y cuando es una candidatura, evidentemente fin político. Es muy difícil que un medio de comunicación, cuyo valor principal es la credibilidad, tenga una línea editorial de noticia engañosa. Si uno se fija, cuando te llega una noticia engañosa a tu WhatsApp, que es por donde más circula, o por redes sociales, fíjate muy bien la fuente, fíjate bien el nombre del medio de comunicación. Probablemente va a ser un medio de comunicación que en tu vida habías escuchado, o que sea muy nuevo, y que la redacción de la noticia sea según fuentes ambiguo, no te va a decir nada concreto. Si volvemos otra vez al periódico El País, no es tan nuevo, y se dio. En ese caso fue noticia falsa, y el periódico País se retractó, porque evidentemente un periódico de la trascendencia del país a nivel mundial no va a jugar con la credibilidad, y muchísimo menos si es descubierto rápidamente que era una foto que no era efectivamente Hugo Chávez, y por tanto se retractó. Estos medios de comunicación son creados diariamente a dos manos, como decimos popularmente, y caen en esto de la difusión de noticias engañosas porque hay una retribución económica y persiguen un fin político. Conociendo que en este mundo de la revolución digital han proliferado muchísimos medios digitales, este factor podría ser negativo para, por ejemplo, Z Digital, que se caracteriza por publicar noticias que estén confirmadas. ¿Esto podría de alguna forma afectar a medios de comunicación como nosotros, por ejemplo? Es un riesgo, porque estamos compitiendo. Esta mesa, vamos a ponerla como que el bizcocho de la partida publicitaria mundial. Entonces, a medida que se van aumentando la cantidad de ofertas, es decir, medios de comunicación, más difícil va a ser para mí acceder a ese pastel de la partida publicitaria. Evidentemente, la partida publicitaria está supeditada a la cantidad de visitas, a la cantidad de gente que va y lee mis informaciones. Si yo tengo un medio sensacionalista con noticias engañosas, probablemente voy a tener un mayor rating que medios de comunicación que apuestan a la credibilidad. Es decir, estoy gastando mi dinero, el poco dinero que tengo, porque tengo mayor competencia, para invertirlo en credibilidad, en solidez en cuanto a respaldo de datos, versus una competencia desleal de medios de comunicación que solo abogan por el rating. Es una situación muy difícil, pero es factible combatirla si se buscan alianzas multisectoriales entre medios de comunicación, entre ONGs y otros sectores del país como tal, para luchar contra la noticia engañosa y apostar por la verificación. Pero hay que decir, porque ahí
muchísimas marcas que prefieren medios de comunicación por su prestigio y no por las veces que lo visiten. Sí, El prestigio, porque... sí. El prestigio evidentemente va de la mano con la credibilidad y eso es una ventaja en favor de un medio de comunicación que sigue apostando por eso. Pero a medida que va avanzando el tiempo, más y más gente está reproduciendo informaciones engañosas. Lo pudimos ver en las elecciones recientes legislativas en Estados Unidos, para el Congreso, para el Senado y para la Gobernación, donde el Instituto de Internet de Oxford reveló que ya la gente comparte más informaciones engañosas que reales. Sin darse cuenta muchísimas veces. La gente dice, no, yo tengo la noción, el criterio suficiente para descubrir una noticia engañosa cuando llega a mis manos, pero realmente no es así. En Brasil o en España se ha descubierto en distintos estudios locales que más de 6 de cada 10 personas no saben discernir o no saben diferenciar una noticia engañosa de una noticia verdadera, y probablemente la noticia engañosa va a ser mucho más sensacionalista, va a causar más impacto y por tanto me voy a ver más motivado a difundirla entre mis contactos. Este fenómeno se debe a que la gente lo que quiere es salir primero antes de que investigar la procedencia de la noticia. Tiene un trasfondo político y económico. O sea, políticamente voy a apoyar a lo que yo represento. Económicamente va a haber una revolución porque puedo obtener más publicidad, o de las mismas campañas políticas me van a dar dinero para yo estar haciendo ese tipo de fabricaciones. Y en segundo lugar, tiene la motivación de desinformar, de engañar, básicamente. Esto es la rebautización de fenómenos como la propaganda, como el rumor, como la mentira. En la era de las redes sociales de Internet se la ha bautizado como fake news o noticia engañosa. En esta era se ha catalogado la sombrilla se ha catalogado como la posverdad, es decir, la verdad fabricada o mi verdad sin estar sujeta a los hechos. De hecho, el fake news en el 2017 fue la palabra más utilizada, de acuerdo a una medición. Diccionario. Sí. Ya sabemos que en el argot periodístico conocemos de los rumores y de las noticias falsas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No hay tanta diferencia, es más el tipo de alcance y la rebautización del concepto. En los años 40 del siglo pasado era la propaganda, porque era el instrumento principal, por ejemplo, de la Alemania nazi. Después está desde siempre el rumor, las injurias, las calumnias, la posverdad y la noticia engañosa, que son una herramienta de la posverdad, es simplemente una rebautización de este tipo de elementos, pero que tienen un mayor auge por el nivel de impacto. Antiguamente era que impactaba a la gente que leía el periódico, que escuchaba la radio, que veía la televisión. Hoy en día impacta en todo el mundo porque tiene una difusión, tiene un campo idóneo de difusión que son las redes sociales y es Internet, y es donde más la gente se está informando. Ya el periódico de papel está pasando a un segundo plano y la gente, más de la mitad de la población ya se está informando por redes sociales, y esto también ocurre en República Dominicana. Precisamente ahí vamos. ¿Han premiado las noticias falsas el panorama político general en la República Dominicana? Todavía no, porque todavía estamos en una situación de, vamos a ver, cuando ya estén definidos por lo menos los precandidatos de cada partido, o por lo menos ya quien más suene verdaderamente como candidato en cada una de las fuerzas políticas, vamos a ver mayores ataques a ellos, y entonces en esos ataques vendrán la noticia engañosa. Todavía no sabemos si, por ejemplo, el presidente Medina va a intentar reelegirse, lo dejó para marzo. Todavía no sabemos qué va a pasar con la oposición, aunque tenemos más o menos claro de que iría Luis Abinader, pero todavía no se sabe. El Partido Reformista recién ayer decidió la modalidad de elección de candidatos. Estamos en una fase de exploración de posibles candidatos y por tanto no hay a quién tirarle los dardos. Cuando las campañas entre sí y las fuerzas políticas sepan a quién le voy a tirar, a quién voy a apuntar mis dardos, entonces ahí vamos a ver con mayor fuerza la presencia de noticias engañosas. ¿Qué puede hacer el medio regulador, que en este caso es la entidad reguladora, que en este caso es la Junta Central Electoral, en medio de una avalancha de noticias falsas que mayormente se difunden por las redes y que la Junta Central Electoral no puede, hasta donde yo entiendo, no puede controlar? Porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas vimos que la Junta prohibió el proselitismo 24 horas antes del día de las votaciones.
pero en las redes sociales los candidatos seguían. Sí, ¿Qué seguían. puede hacer Hasta el mismo la día entidad reguladora en ese sentido? No, es casi incontrolable el tema del proselitismo. Hasta el mismo día de las elecciones recuerdo a algunos candidatos diciendo, ya mi última encuesta dice que estoy ganado, saliendo del lugar de votación. Eso es casi incontrolable. En el caso específico de la noticia engañosa, hay la reciente ley aprobada, ley de partidos, tiene un artículo específico sobre la campaña negativa. No habla nada muy especial sobre noticia engañosa, pero sí campaña negativa. Eso es muy ambiguo. ¿Tiene diferencia? Claro, porque la campaña negativa abarca todo. O sea, si yo digo que fulano me está robando, me pueden acusar de hacer campaña negativa. Entonces, ¿dónde está realmente la línea entre campaña negativa y libertad de expresión? Noticia engañosa, evidentemente, cae en el libertinaje. Libertinaje porque estoy fabricando cosas falsas, sin sustento alguno, para afectar a un candidato. Eso sí puede calar como campaña negativa. Pero de nuevo, si vamos al reglamento de la Junta Central Electoral, producto de la ley de partidos de aplicación de primarias, tampoco es que es muy específico en términos de qué hacer con la campaña negativa, en este caso más específico aún de noticias engañosas. Y se sustenta en la ley de delitos de alta tecnología, que tampoco es muy específica, porque es una ley que data desde hace más de 10 años. Entonces no tenemos en este momento una realidad plasmada en las leyes que podamos utilizar para poder hacer frente a esta situación. En la práctica, hay que establecer alianzas entre sectores interesados en hacerle frente a la campaña, a las noticias engañosas. En otros países como Colombia y México se ha establecido, por ejemplo, alianzas llamadas verificado, monitoreo constante de noticias engañosas, donde en un portal web, con el apoyo de distintas instituciones, se dé respuesta contundente a cada uno de estos rumores, a cada una de estas noticias engañosas. Obviamente no vamos a responderle a las 2.000 noticias engañosas, sino a las de mayor impacto. Entonces, creo que la mejor manera de contrarrestar es el compromiso de las campañas políticas de no emplear este tipo de herramientas, y segundo, una alianza liderada por la Junta Central Electoral en consonancia con los medios de comunicación para establecer una especie de monitoreo o de observatorio de noticias engañosas, utilizando la plataforma de las elecciones como una suerte de plan piloto para ver qué tan efectivos somos a la hora de enfrentar y a la hora de verificar estas informaciones para tener un impacto importante en la opinión pública. O sea que lo que se avecina en la República Dominicana en cuanto al panorama electoral es un bombardeo de noticias engañosas o falsas. Probablemente. Es un país que, aunque tiene altas deficiencias socioeconómicas, es un país altamente conectado. Las últimas informaciones o estadísticas confiables del Indotel y de otras fuentes sugieren que si hay 10 millones de dominicanos, por lo menos 4 millones están conectados a Internet. De esos 4 millones de dominicanos, por lo menos 2 millones utilizan redes sociales, principalmente Facebook, que es por donde circulan la mayor cantidad de noticias engañosas, en conjunto con herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces, es un país expuesto, bien que esté conectado, pero la conexión trae consigo riesgos. Uno de los riesgos es estar expuesto a noticias engañosas que puedan moldear o por lo menos radicalizar, y esto puede afectar no solamente una campaña política específica como la del 2019-2020, sino la credibilidad, el sustento y la realidad del periodismo que conocemos hoy. Además de esas alianzas estratégicas que se han hecho en algunos países para contrarrestar este fenómeno de las noticias falsas, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Bueno, puedo empezar por mí mismo, puedo empezar por ti, Wilkin, es decir, tener en mente las claves para identificar una noticia engañosa y no difundirla, decidir no difundirla porque es engañosa. Lo primero es que va a ser un titular altamente impactante. Le doy un ejemplo. El Papa Francisco decidió apoyar a Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Eso es altamente improbable, pero hay que estar en el momento, ser impactado por la noticia y decir, espérate, esto está raro. Segundo, va a ser probablemente de un medio de comunicación que no hayas escuchado nunca en tu vida, o sea nuevo, o sea raro, o tenga un nombre desconocido para mucha gente. Y tercero, va a apelar mucho más a tus emociones que a los hechos como tal. Porque probablemente si el algoritmo de Facebook, si el algoritmo de Google News identificó que tú eres fanático de Trump, o tú eres fanático de Obama, o eres fanático de quien sea, de Trujillo, quien sea, probablemente te va a enviar información por distintas vías en Internet relacionado a ese personaje, y por tanto te va a radicalizar, encerrándote en esa burbuja. Esa burbuja es peligrosa porque
no te permite, tener acceso a otra información que sea distinta a tu línea de pensamiento. Entonces, salgamos de ese cajón, leamos gente que no está en consonancia con nuestro pensamiento, pero que aporta a la diversidad del debate, y seamos bien exigentes a la hora de recibir una información que provenga de un medio de comunicación desconocido con un titular demasiado exorbitante para ser verdad. Mirando todo el boom que esto va creando y las pocas cosas que se están haciendo para frenarla, ¿qué tú vislumbras dentro de los próximos 5 o 10 años? Si bien es cierto que ya vimos un estudio por ahí que dijo que para el 2022 la mitad de las noticias que la población consume serían engañosas o falsas. Engañosas. Falsas, eso está en control. O sea, falsa puede ser un error. El otro día se hablaba del fallecimiento del padre del presidente Medina. Medios de comunicación con mucha peso y credibilidad lo publicaron, y después tuvieron que retractarse porque salió el vocero de gobierno a desmentir la información. Sí. Eso fue una noticia falsa. Ahora, noticia engañosa es incontrolable. Lo que hay que hacer en este caso es aprender a convivir en esta era de internet y redes sociales con la masiva presencia de noticias engañosas. No hay manera, digamos, de borrarlo. Eso de que, pero bórrame ese portal web, o no, censúrame eso. Internet, no hay nada, no se puede borrar nada. Queda registrado para siempre. Ahora, hay que convivir con eso y contrarrestarlo, especialmente desde el frente de medios de comunicación con credibilidad, gobierno y órgano rector de las elecciones, de las próximas elecciones en República Dominicana. Una alianza tripartita, o por lo menos multisectorial, que abogue por un observatorio o un seguimiento especial a noticias engañosas de alto impacto a la opinión pública, para poder contrarrestarla con hechos, y que la opinión pública sepa que esa noticia que ha absorbido no está sustentada en hechos verídicos. Y que puede ser determinante en unas elecciones. Puede ser, por lo menos, muy delicado para uno u otro sector. Y esto afecta de manera transversal, es decir, debe ser del interés de todos. Bueno, señores, conversamos con Felipe Vallejo, quien es consultor de asuntos públicos. Si la redacción tiene alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando, Melquisedec, Graciela, Moisés. Quedó muy claro. ¿Tiene preguntas? No hay preguntas. Pero entonces quiere decir que se entendió todo o no se entendió nada. No se entendió nada. Ve acá, entonces. No, ya no tengo preguntas. Se quedó muy claro, ¿verdad? Sí, Bueno, pues siendo así, entonces. Yo le di una pregunta. Gracias para Kelly. Se me escapó. Tenía una, se te escapó. Sí, he hablado sobre qué se está haciendo para combatir las noticias falsas. ¿Qué se está haciendo? Sí. Para no compartirlas. Para combatirlas. Combatirlas. En este momento existen leyes, está la ley de partido, está la ley de delito de alta tecnología, está el Código Penal, sanciona la injuria y la calumnia, pero no se está haciendo nada concreto entre sectores. Los medios de comunicación no se han reunido y decir, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Pues la Junta Central está bastante más preocupada, lógicamente, por qué va a pasar con la primaria abierta y el sector empresarial, etcétera. Entonces, realmente no ha existido esta especie de cumbre que estoy abogando, que nos reunamos todos y digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Porque no podemos hacerlo. Esto es como una guerra de guerrilla. Esto es como meterse en una ciudad y entonces ir puerta por puerta. Es imposible. Es mejor esperar que convivir con esa realidad y apostar por los hechos. Porque las noticias engañosas apuestan por las emociones, por exaltarte y motivarte a compartir falsedades. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, apostar por la verificación, hechos, la verdad sustentada en hechos, porque cualquiera de nosotros está supeditado, tiene su derecho a tener su opinión. A lo que no tenemos derecho es a nuestros propios hechos. Ahí sí no tenemos, no podemos manipular los hechos, pero sí podemos tener una opinión de esos hechos. Y lo que hace la noticia engañosa es fabrica nuevos hechos para difundir informaciones que no tienen ningún tipo de sustento, no resisten ningún tipo de análisis. Y a eso es que tiene que abocarse los medios de comunicación, gobierno, sector productivo y obviamente los órganos que están facultados para regular este tipo de procesos, como por ejemplo la Junta Central Electoral. En ese mismo tenor, y en cuanto a los efectos que pudiera tener una noticia falsa o engañosa en una campaña determinada, podría entrar, aunque no es un mismo, lo que un artículo, una parte de un artículo que habla la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas, que es sobre los mensajes Campaña negativa. los mensajes negativos
en pre-campaña. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Está bien o se está cercenando la libertad de expresión, como han argumentado algunos que incluso han sometido recursos de inconstitucionalidad? Correcto. Está en la dirección correcta, pero hay que pulirlo más. En la normativa está la oportunidad de pulir más ese artículo. La normativa que sometió a consulta a la Junta Central Electoral a los partidos. Porque la campaña negativa es demasiado ambiguo, demasiado amplio. ¿Hasta dónde entonces llega mi libertad de expresión? Yo puedo decir lo que yo pienso porque está consagrada en la Constitución. Hay un choque. Lo que está penalizado es la injuria y la calumnia. Pero yo puedo decir lo que yo sienta, porque la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del ciudadano dominicano. Entonces, en ese sentido, hay que pulir muy bien la normativa y establecer bien las maneras de enfrentar la injuria, la calumnia, el rumor, la falsedad y la noticia engañosa como una preocupación no solamente política, sino para el futuro de los medios de comunicación. Estamos en un debate importante que va a determinar los próximos 10 años sobre cómo se va a visualizar y cómo va a funcionar el negocio de los medios de comunicación y la opinión pública por consecuencia. Ese artículo habla de mensajes negativos, lo que deja un espacio muy abierto a la interpretación. Muy ambiguo. Pudiéramos hablar de que hay una estrategia desde el legislador, desde el Congreso Nacional, los congresistas que aprobaron esa pieza, o simplemente es un acto de falta de observación, falta de criterio. ¿Qué opinión te merece? Si fue una estrategia, va a ser rápidamente objetada por el Tribunal Constitucional porque tiene que ampararse la Constitución. Me parece que más puede llamarse hasta descuido, porque si recuerdas ese momento, estaba todo el mundo en primaria abierta, primaria cerrada. Eso era todo lo que se entraba al debate. Sí. Más nada. Y al final, cuando se aprobó la ley de partido, entonces, espérate, porque aquí está pasando algo raro con la campaña negativa, que es esto de, pues ya no tengo libertad de expresión. Pero si fue un descuido, el Tribunal Constitucional me parece que debe objetarlo. Y en segundo lugar, esto debe ser, la ley, modificar la ley nuevamente me parece altamente improbable, por lo costoso que fue pasarla por el Congreso. Me parece que ya es tarea de la Junta Central Electoral pulir muy bien la normativa en relación a la campaña negativa, y es ahí donde debe ser muy específica en cuanto a qué va a sancionar y qué está permitido en consonancia con la Constitución y es supeditado a lo que establezca el Tribunal Constitucional una vez emita el fallo de recurso de inconstitucionalidad de ese artículo. Finalmente quiero hacer, la entrevista no era mía. Venga. La cuestión es, a mí me gustaría conocer, en su rol de consultor, ¿qué opinión le merece el concepto de campaña sucia? Dado que nosotros estamos en un estado que se supone que es una democracia y hay otros países donde, bueno, se tiran los trapitos al sol. Ahora mismo, por ejemplo, a Beto O'Rourke en los Estados Unidos le sacaron fotos y datos de un accidente que él tuvo conduciendo borracho cuando era joven, y de repente le sacan otro tipo de cosas así en campaña. Pero en la República Dominicana veo como que la gente no está muy clara con el concepto. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su concepto de campaña sucia? Estoy en contra de la campaña sucia, sí estoy a favor de la campaña del debate de ideas. Lamentablemente... ¿Pero qué es sucia? Yo quiero saber qué es campaña sucia. Sucio es sacarle, como bien dice el trapito al sol, pero de la vida privada de un candidato. Supongamos que hipotéticamente un candidato que tiene fuerza en las encuestas resulta que es homosexual y estaba casado y tenía par de hijos. Esa es su vida privada y una cuestión que es de su vida privada. Su vida pública es otra cosa. Entonces ya la gente no se va a concentrar en lo que haya propuesto el candidato, por muy bueno que sea, sino en por qué el tipo escondió que era homosexual cuando estaba casado. Entonces eso es muy difícil separarlo. Y si una campaña, porque esto es la lucha por el poder, y la lucha por el poder es básicamente no hay tregua, y en la guerra y en el amor todo se permite. Entonces es muy difícil de controlar, es muy difícil de dar seguimiento. Probablemente las campañas tienen algo que se llama cuarto de guerra. Y el cuarto de guerra establece que hay un monitoreo constante a lo que las otras campañas están haciendo y cómo responder a eso. Pero el cuarto de guerra a veces incurre en la campaña sucia, sobre todo de las candidaturas que están muy bajitas en la encuesta y necesitan subir o por lo menos agarrar a que está subiendo demasiado. Y la campaña sucia está debidamente sancionada, pero es incontrolable en ese sentido. Es más un compromiso del candidato, decir, no voy a debatir cosas personales, voy a debatir las ideas. Pero el ciudadano no vota por las ideas, vota por las emociones, porque el ser humano en su naturaleza es inherente a las emociones, a lo que le despierte el candidato.
lo ideal sería que yo me identifique por lo que representa, por lo que propone, por lo que visualiza para el país. Pero básicamente va a ser por un tema de la temperatura del momento. Y esa temperatura del momento es caldo de cultivo para que entre una campaña sucia y radicalice aún más las posiciones que cada uno tiene. Ya, me toca. Juan, Sí. Graciela. Realmente con las noticias falsas se puede influir a que la gente cambie de opinión. No, es más fácil radicalizar que hacer cambiar de opinión a una persona. Y a eso apela la noticia engañosa. En Brasil había un hartazgo con Lula da Silva. Y Lula da Silva cayó preso y no pudo ir como candidato. Un mes antes de las elecciones, él pone un candidato que se llama Fernando Haddad. Y Fernando Haddad es víctima de estos ataques. Lo que hizo Bolsonaro, el presidente electo, aunque muchos no lo crean, pero sí, fue electo presidente de Brasil, lo que hizo fue atacar a Haddad para radicalizar aún más a su conglomerado. Porque a un mes de las elecciones es prácticamente imposible convencer a alguien de que vote por ti o que a un indeciso votar por mí. Entonces, la campaña negativa, especialmente las fake news, apelan a esa emoción de radicalización sobre la base de mi posición ya previamente instaurada, no del convencimiento de otra gente que está más o menos pensando qué voy a hacer. Radicaliza antes de convencer. Bien, si no hay más preguntas, entonces La última que quiero oír es sobre qué le parece la ausencia de la figura del debate presidencial, del debate de candidatos en general en la República Dominicana, cuando una parte importante de la República Latinoamericana, ya su país, en Argentina, en Chile, en Perú, en muchísimas partes, y bueno, en uno de los ejemplos que habitualmente seguimos, que es los Estados Unidos, Francia, España, está en todas partes, pero aquí siguen incluyendo. ¿Debiera eso ser una normativa aprobada por ley o debemos dejar a la voluntad de los candidatos entrar o no en un debate? En esos países que nombran muchas veces ni siquiera está estipulado por ley, es parte de la cultura. Entonces yo creo que parte primero de instaurar una cultura del debate, desde las universidades, torneos de debate en los colegios, que se instaure, que se mueva la opinión pública con fuerza, el debate, para que entonces los candidatos sientan la presión. Acuérdate del 2010, la marea amarilla, el 4%, todos los candidatos de todos los partidos, incluido el oficialista que al final ganó, tuvo que firmar un pacto por la educación y comprometerse ante la sociedad civil de aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. La presión pública puede mucho más que una normativa o una ley, porque una normativa o una ley se le busca la vuelta. Hay mil maneras de buscar la vuelta, de pasarle por el lado, pero la fuerza de la opinión pública, que va a determinar al final quién gana una elección, pues es mucho más importante. Entonces, creo que es preocupante que no haya una cultura de debate. Preocupante aún más que los candidatos no se comprometan a debatir, aunque en las elecciones pasadas ocurrió. Ángel organizó un debate donde faltó obviamente el presidente Medina, pero eso por falta de cultura de debate. En República Dominicana debe verse una cultura del debate para que entonces los candidatos sientan la presión suficiente de verse en la obligación de exponer sus ideas y contrastarla con los demás candidatos. bueno, por lo menos ya empezamos, entonces hay que seguir el patrón. Hay que seguir adelante. Bueno, señores, hemos conversado con Felipe Vallejo, quien es estratega de comunicación y además consultor de asuntos públicos. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrega de Facebook Live por Z Digital.